informativo muy necesario sobre temas de actualidad, sobre temas, en este caso, de políticas municipales. Llegamos a un momento muy especial. Tenemos en este inicio de semana, qué mejor manera de comenzar dentro de nuestros invitados, con uno que, más que invitado, es un regreso a casa. La figura del ingeniero Ramón Alburquerque, con toda su preparación, su experiencia, y que por mucho tiempo la Z101, esta plataforma, se ha servido precisamente de esas capacidades para amplificarlo a través del espacio dominical de los sabios de la Z, pero también con sus participaciones en el gobierno de la mañana, en diferentes etapas, pues hemos tenido esa enorme posibilidad. Hoy, después de un tiempo importante de trabajo político en el terreno, ¿no? Se diferenciaban en la guerra los generales de escritorio, ¿verdad? Como Marshall, de los generales del frente de batalla, como Pershing. Sí, Pershing, Patton, como MacArthur. Y lo de altamar, como MacArthur. Sí, exacto. Ahí está. Por cierto, una muy buena película del general Nimitz, me tocó ver en estos días, sí. de Chester Nimitz, se llama Midway, de la batalla de Midway. Se la recomiendo, Midway, excelente, claro, muy buena. Ahí escucharon ya ustedes la voz, precisamente, del ingeniero Ramón Alburquerque, quien tenemos para hablar con toda su experiencia política, en las ocasiones en las que le ha tocado ser un servidor público, también en su condición de un político que ha participado en la construcción también del Partido Revolucionario Moderno y de sus recientes participaciones electorales, y también de otras problemáticas. Yo personalmente tengo por aquí mis preguntitas sobre el tema minero y de aprovechamiento de recursos, porque hay que abocarse otra vez a una discusión sensata, seria, racional sobre este tema y sobre otros. Muy buenos días y bienvenido a su casa, a su lugar, la Z101. Muchas gracias, para mí es un placer. Sobre todo porque muchas personas piensan que uno sale al redil ahora tanto en San Juan como en los temas del Partido Revolucionario Moderno, ignorando que fuimos nosotros quienes propusimos la creación del PRM. Yo fui a la casa de Hugo Tolentino y le dije: maestro, tenemos usted y yo que comprometernos y salir del enredo que estamos aquí metidos en este Tribunal Superior Electoral. Nos han cantado 36 sentencias y van a seguir en eso porque esos jueces fueron repartidos. ¿Qué le parece a usted si formamos otro partido? Me dice él. Yo he estado pensando lo mismo. Digo, pero yo quiero que hagamos una rueda de prensa y que usted tome la palabra. Me dice, no, yo tengo 83 años. No, el que debe hacer eso eres tú y yo te apoyo. Bueno, así lo hicimos. El propio presidente, no, es que él no tiene que molestarse por eso. Él no estuvo de acuerdo, ni Hipólito, ni casi ninguno. Pero 2 o 3 meses después sí lo estuvieron, porque no había otra salida. No podíamos seguir tras Miguel Vargas Maldonado. Y así, bueno, luego nos unimos todos y todos somos cofundadores del Partido Revolucionario Moderno, que está en los libros de The World Record Guinness, porque llegó al poder en tiempo récord. Y lo más extraordinario es que entonces se mantiene en el poder en un momento, digo yo, cuando los pueblos siempre se vengan de quien está en el poder, cuando no les va bien, cuando el costo de la vida sube, y en el momento en que la comida ha estado más cara, el pueblo ahora se abraza más al PRM y su gobierno. Y tal vez, ¿cuál es la explicación? Bueno, que todos estamos en las redes, nadie sabe más que otro. Aunque la oposición diga que eso es culpa del PRM, la gente sabe que eso es una cuestión global, pero que los vecinos están peores. Y sobre todo que si el pueblo, la mayoría, echó del gobierno al PLD, es para que no vuelva por ahora. Y entonces, ahora lo repiten, no los quieren el poder por lo de la corrupción, el saqueo que se está viendo en los tribunales. Entonces, por eso nosotros, con derecho legítimo, vamos a asumir, y este es el primero, las explicaciones que el pueblo merece de por qué una reforma constitucional y unas reformas fiscales. No hay un solo partido en este país que no haya dicho que son absolutamente necesarias. Entonces, ¿por qué ahora no acudir al llamado democrático que está haciendo un presidente a quien el pueblo le entregó las 3/4 partes del Congreso? Pero él democráticamente entiende
que la concertación es la vía más segura. ¿Por qué se están negando? Algunos se están negando desde ya sin conocer el contenido, porque hasta ahora el presidente sí ha dicho qué quiere, pero no ha dicho cómo lo va a hacer, ni el contenido de lo que va a hacer, ni yo lo sé. Él sí ha dicho que quiere preparar el país para relanzar su economía y que en los próximos 10 años se duplique el PIB, el Producto Interno Bruto. Que los salarios se multipliquen por 3. Encuentra demasiado bajos los salarios. Que las evasiones fiscales del impuesto sobre la renta y sobre el ITEVIS sean reducidas al máximo, porque andan por el 62 y el 45%, según muchos. También que debemos crear un país con más atractivos para las inversiones competitivas. Y entonces dejar atrás este arrastre que tenemos de una serie de contratos, exoneraciones y exenciones que surgieron cuando en el país no había un sistema impositivo ni arancelario homólogo al resto de la región. Cuando vino aquí, por ejemplo, Rosario Dominicana o vino Falcon Bridge, vinieron esas empresas, aquí habían impuestos de importación hasta de 144%. No había un sistema, un impuesto sobre la renta bien organizado, porque fue la 5911, esa ley de 1968-69 que creó el primer impuesto sobre la renta. Aquí la gente pagaba el impuesto con la cédula, cuando Trujillo y el país vivía de impuesto a las importaciones, pero oye, impuesto a las exportaciones. Claro. Parte de las causas que encontraron como justificación para derrocar a Bosch fue el impuesto tope al azúcar. Ley del precio. Porque antes, cuando un bien o un commodity alzaba sus precios de manera singular o extraordinaria, los gobiernos grababan eso. Y entonces el azúcar llegó como a 5.6 centavos de dólar. Y entonces el gobierno de Bosch, obedeciendo a las costumbres, le dijo, bueno, el precio para ustedes, para los productores, es 3 centavos. Y el resto es para el Estado. En tiempo en que el gobierno era el que producía el 65% del azúcar, porque de los 16 ingenios, el Estado tenía 12. Cuando los convirtió en públicos a la muerte de Trujillo, claro. Exacto. Entonces, quiero decir con esto que el presidente sí ha dicho qué quiere, pero no lo ha dicho cómo lo va a hacer. Entonces, oponerse a lo que usted no conoce es poco menos que ser como, ¿verdad?, como un brujo o un taumaturgo, bueno, no sé qué. Y por eso debe ser explicado, porque el pueblo sí cree. No, una cosa es decir lo que quiere, el objetivo, y otra cosa es cómo hacerlo, que ahí es donde está la dificultad y la complejidad. El cómo hacerlo. Decir lo que se quiere es simple y fácil. Lo otro es lo más complejo. Ramón, yo no quiero ignorar eso, esa expresión suya en su boca hasta me molesta lo que el presidente quiere. Una reforma es algo mucho más que el querer y el soñar del presidente. Yo no voy a hablarle de eso. Yo le quiero decir a usted, los que conocemos su capacidad, su formación, su adiestramiento y su pensamiento, sabemos que usted es un hombre que cree en la planificación, que usted cree en el desarrollo, en la instauración y modernización de modelos económicos. Si usted se va a incorporar al gobierno, yo estoy casi seguro. No es una cuestión que usted quiera o no quiera, el presidente lo necesita, este momento en que tiene que ser pero yo no eficiente. Estoy hablando de cargo. No, yo soy que estoy hablando. Bueno, pues no es lo que usted quiera, el presidente lo necesita y está obligado a buscarle la vuelta a usted. Yo sé que usted es difícil, pero usted lo necesita. Si usted cambiara algo del modelo económico de entrada,
¿qué usted le sugeriría al presidente para ver si reactiva las exportaciones, para ver si baja un poco el déficit? ¿Cuál sería su medida de choque? Yo le diría, tenemos que construir un país que sea autosostenible. Y en eso él merece todo el apoyo porque él lo quiere. Cuando yo digo él, es que es el líder. Y la voluntad del líder es una voluntad colectiva, a menos que no sea un dictador. Entonces, cuando el líder es democrático, usted no le puede molestar que yo diga que lo que el presidente quiere, porque yo con eso lo que estoy es simplificando para no hacer una perorata de explicar quién es que lo quiere. Lo quiere quien, el líder democrático, el que no es dictador, ni es tampoco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos confundiendo hace mucho algunas cosas. Parte de la prosperidad del país no está construida aquí. Es el regalo que nos hacen los dominicanos que viven fuera. Por eso es que la economía dominicana como que tiene 20 años creciendo y tendrá más. Porque usted sabe lo que es que a un país de 115, 120 mil millones de dólares le regalen como 25 mil. Entonces estamos celebrando tal vez un crecimiento que no nos corresponde. Entonces, si es verdad que amamos el país y estamos para que progrese, este país hay que relanzarlo. Para que ese crecimiento no sea el regalo de nuestros hermanos, sino el resultado de una dinámica de generación de riqueza propia de lo que estamos aquí. Porque a final de cuentas, los que estamos aquí son los que formamos la plantilla de la economía dominicana. Ahora, que como decía el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo un estudio de por qué las remesas, no solo de nosotros, sino hacia México y mucho, El Salvador y todo eso, decían, es inexplicable que a 3 y 4 generaciones todavía sigan enviando. Entonces, eso se puede terminar un día. Sí. Entonces tenemos que construir un país de verdad, de economía, que la riqueza que generemos no es que nos la estén regalando, es que la estemos generando nosotros aquí. Y ahí, en eso, tenemos que reducir las evasiones. Como es un salvajismo tener un país con un 62% de evasión en el impuesto sobre la renta. Y digo esto de los dominicanos volviendo atrás del exterior, porque uno dice, bueno, las remesas van a ser 11,000, 12,000 millones. Pero y usted está computando las cajas, los tanques, los paquetes, los electrodomésticos y los vehículos y las cuestiones usados y nuevos. Yo me he reunido con los manejadores más grandes de las remesas de este país y me dicen, no, pasa del 50 o del 60% de lo que es la remesa. Entonces a las remesas se son 11,000, súmele 6 o 7 mil millones por el regalo en naturaleza, y ya son 18,000 o 19,000. Y reúnase con ACOPROVI para que ellos le digan quiénes son los que les compran los apartamentos y las viviendas. Pregúntele, a ver si no es el 65%. Entonces, por ese concepto entran 6 o 7 mil millones más. Claro. Y entonces el resto, no solo en ACOPROVI, el 20% de los turistas que recibimos son dominicanos, son étnicos, y que traen $9,999 para que no tenga que declarar nada. Como con 10,000 le exigen declarar, yo traigo 9,999 con 99 centavos y ya no tengo que declarar. Entonces, ¿qué implica eso? Que nadie ha podido contabilizar, ni podremos tal vez saber cuánto dinero traen encima. Entonces, cuando uno concluye cuántos miles de millones es que aportan ellos, entonces demasiado. Eso, qué bien que son dominicanos también. Pero a mí me pasó, y brevemente lo narro, estaba yo con Milton Ray Guevara, 2 o 3 senadores más, en la Torre Eiffel. Nosotros éramos presidente del Senado,
Y entonces un grupo de senadores fuimos, Milton se sabe que estudió allá y tuvo un gran prestigio, entonces nos llevó al Palais de Luxemburgo, de todo eso, el Palacio de Luxemburgo. Era una reunión se llamaba la Asociación Mundial de la Deuxième Chambre, es la Asociación Mundial de la Segunda Cámara, para los países donde hay Senado. Bueno, entonces estamos en la Torre Eiffel y habían 3 niñas jovencitas como de 20, 21 años diciendo, ay, oye, yo estoy muy contenta porque es que mi abuela cumple años y yo voy para mi país. Ay, Dios mío, cuántos sueños yo tengo. Entonces yo me le acerco y digo, pero ustedes son dominicanas por el habla. Me dice, claro que sí. Yo digo, ay, y es que hace mucho que no van. No, nosotros nunca hemos ido. Digo yo, y entonces, ¿por qué ustedes aman tanto ese país? Por mi mamá y la foto y las historias de mi abuelito y mi cosa. Mire, eso es. Si yo sigo hablando, me emociono. ¿Qué te dice eso? Es una fuerza demasiado poderosa, pero que nosotros tenemos rápidamente que relanzar el país para aprovechar eso que estamos recibiendo y construir una fuerza endógena, interna, de nosotros, de aquí. Y para eso hay que reducir esas evasiones y hay que hacer más atractivo el país como lugar de inversiones para las inversiones competitivas. No las que si quieren acomodar o piden privilegio o como esas mineras que a lo mejor tú nos vas a preguntar más luego, que además de tener que darle el yacimiento, tenemos entonces que evitarle que paguen impuestos, regalarle el espacio, pero le estamos regalando la materia prima, que es la minería y todo eso. Ingeniero, bueno, hablamos de muchas reformas, pero sobre todo la reforma fiscal, yo creo que es una de las que más nos ocupa la atención. Hay otros países que han revisado el IVA, que incluso hablan de que bajando el IVA pudieran dinamizar la economía. República Dominicana pareciera que no tiene ponderado bajar el ITEVIS. No, eso no lo sabe, es que no sabemos el contenido. Lo otro es brujería. Sí, pero entre las propuestas... que se están suponiendo, no, porque hay gente que hace así y dice, no van a bajar esto, y empiezan entonces a dar cajetas como si fuera verdad que no lo fueran. Pero mirando el escenario y mirando todas las propuestas que incluso sectores interesados y sectores que quisieran aportar un poquito están planteando, ¿cuál usted cree que serían los sectores más idóneos para retirarle los subsidios? ¿Cuáles serían los sectores más idóneos para bajarle los impuestos de manera que pudieran dinamizar la economía? Ok, mira, yo no estoy en el grupo de especialistas que a nosotros nos tocó, fue a mí que me tocó crear el ITEVIS. Yo era el secretario técnico. Ah, usted fue. Sí. El culpable. Sí, el culpable no. ¿Qué país no tiene el IVA? No, claro, ninguno. Es inevitable. Ninguno, y entonces como aquí se había presentado el IVA en el gobierno de don Antonio y por los pleitos, Jacobo nunca quiso aprobarlo. Nosotros luego en las negociaciones con el fondo, porque yo era el secretario técnico de la presidencia y era el coordinador del equipo económico que hicimos todo eso, y nosotros fuimos que nos inventamos el nombre del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, sin la S. Cuando se creó era solo del 6% y sin la S, no incluía los servicios. Balaguer despotricó y no dijo contra él, pero que lo iba a quitar. Entonces lo subió al 8 y le agregó la S, le agregó los servicios. Claro. Fue así. Entonces, claro. Entonces, sí. No, del 87. Él lo hizo en el 87. No, Balaguer hizo grandes reformas. Fue el que hizo a lo que nos referíamos cuando iniciamos la reforma arancelaria y la reforma fiscal. Por eso, dando respuesta a tu pregunta, ¿qué no se justifica? Todas exenciones que tienen muchísimas empresas aquí, desde la cervecería hasta muchísimas otras, que se les exonera el combustible aduciendo que era parte de la crisis eléctrica, que se les exonera esto, aquel, y detrás de eso se va una serie de cuestiones. Entonces hay que ampliar las bases. Ese es mi criterio, pero lo que yo diga aquí no es el contenido de lo que el presidente, porque el presidente ha dicho que todavía lo que él quiere es consultar los distintos sectores. Eso lo dijo en la semanal
hace unos días. Ingeniero, Sí. como no vamos a brujear aquí, yo sé que usted estuvo como coordinador de Santiago, de San Juan, que hay mucho brujo allá, con perdón de los sanjuaneros, que no vamos a brujear aquí, por tanto yo no voy a hablar de reformas, ni voy a hablar de propuestas con materia constitucional, porque vamos a esperar que el presidente haga su propuesta y a partir de ahí entonces vemos el debate. Ahora, yo sí quiero hablar con usted del tema energético. Muchas gracias. Entonces me gustaría conocer qué está pasando con el sistema energético. Nosotros estamos reportando déficit actualmente de 1.300 millones de pesos. Pasamos de 300 y pico de millones de pesos a de dólares. Y no es 1.300, son 1.500. A 1.500. Tenemos pérdidas técnicas, subieron solamente de enero del año pasado a la fecha, subió un 11%, 36%. Es posible hablar de pacto fiscal sin entrar en detalle de la propuesta, sin la solución del problema energético en este momento, donde el déficit todos los días es mayor, donde las pérdidas por técnicas son cada día mayores, donde el déficit financiero cada día es mayor, que se sitúa ya en cerca de un 40%. Bueno, no es pérdidas técnicas, es un complejo, una sumatoria, Sí, donde tal vez las pérdidas técnicas sean las de menos importancia. Dice eso, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál es el nivel del robo, nadie sabe a ciencia cierta. Se le pone la etiqueta completa. ¿Cuál es lo técnico? Las pérdidas son por uso inadecuado de combustible, por uso también prolongado de las plantas más allá de su tiempo de operación. Vida útil no. La parte de distribución, más que la parte de sí, pero vamos a eso, no hay problema. Las pérdidas en transmisión, porque la energía en un lugar se genera, pero cuando se genera, dentro de la misma planta, usted tiene entonces que aumentarle la tensión interna, el voltaje, para entonces poder sacar. Pero ha habido un aumento de esa pérdida. Pero pero es para que el pueblo lo entienda, aprovechando su generosa pregunta. Supongo que usted tiene la generosa tranquilidad de escucharme. Entonces, decíamos que hay como 5 o 6 componentes de esa pérdida. El principal es el robo. Ese es el nombre que tiene. Un robo que viene de que no se han colocado los medidores suficientes para eso, y que tampoco en el pasado se hicieron los medidores de las interconexiones del generador a la ETED, una empresa que creamos nosotros en la reforma de la ley eléctrica, la ley general de electricidad. Fuimos nosotros que creamos la ETED, la EGI, todo eso. Bueno, entonces será imposible hacer una reforma fiscal integral si no incluimos, tiene toda la razón, si no incluimos esa solución. Ahora, no es que en este tiempo que vamos a discutir, en 6 meses, años, es que vamos a resolver eso, vamos a plantearlo, porque si hay cosas que requieren tiempo, son las soluciones del sistema eléctrico. El tiempo que hoy se perdió en una licitación, en comprar 500,000 de medidores, no se sabe cuándo lo vamos a recuperar, porque los fabricantes de medidores no están esperando que nosotros manejemos bien nuestros disparates. ¿Y el pacto eléctrico? Entonces el pacto eléctrico, eso es parte. ¿No se cumplió? El pacto eléctrico es un sistema. ¿Cómo que se cumple? Y eso es como ir a comprar en una ferretería. No. El gobierno ha actuado bien en los últimos tiempos. En el arranque hubo mucho pataleo, como dice el pueblo, y nosotros hicimos nuestra crítica responsable, pero en los últimos tiempos ha venido funcionando bien. Ahora,
Toda planta eléctrica, para que usted la vea funcionando desde que se concibe hasta que esté generando, si son plantas en barcazas y usted tiene la suerte de encontrarlas que estén hechas como Turquía, que vive construyendo, y otros países, para que cuando alguien tenga una urgencia y la necesite, ellos tenerla hecha, porque si hay que construirla, entonces eso se toma solo hacerla año y medio o 2 años. Vámonos a la distribución, acá a la generación. Entonces, aquí no hay problema de generación. En la distribución sí, pero vamos a responder ese. El problema de la generación, tal vez también están planteados ya las soluciones. No tenemos problema tanto de generación. El mayor problema que tenemos nosotros ahora mismo es, como usted lo ha señalado, el fraude, el déficit de perdón. Nosotros tenemos problemas de líneas de transmisión que se han ido corrigiendo. Y las sujetaciones. No, calladamente. Hace poco que se terminó una línea de 67,000 kVA desde Piedra Blanca hasta Ocoa, y en varios sitios se está trabajando fuertemente en eso. Tenemos problemas con las subestaciones, que la gente habla con los transformadores. Hay transformadores que son sencillos, pero hay transformadores que te manejan 30 megas, 10 megas, 20 megas, etcétera. Porque el abandono fue total, hubo una concentración única en Punta Catalina y el resto se abandonó de una manera total. Entonces, no me quiera contestar, ingeniero, el tema de la pérdida, de la pero que la pérdida de la sede, de la EDES, que es donde está el mayor. Sí, pero que ese es un tema que no he llegado a él, porque usted tiene una ansiedad que yo no la tengo. Ansiedad, ingeniero, porque usted me está hablando a mí de. Yo le hice una pregunta. Pero usted me hace la pregunta y usted se tranquiliza para yo respondérsela. Estoy tranquilo, ingeniero. Porque usted no me va a dirigir como yo la respondo. No, pero es que eso no se lo acepta usted. Conteste como usted quiera. No es como yo quiera, no. Que tenga la delicadeza de preguntar y no haga la dirección de cómo se responde. Pero discúlpeme si le ofendí, ingeniero. Porque dígame usted, ¿cómo usted quiere que yo se la responda? No, que me disculpe si no, dígame usted, ¿cómo usted quiere que yo la responda? No, como usted entienda. No, porque entonces, si usted quiere administrarme el cerebro a mí, yo jamás, me bloqueo. Usted es un sabio. Yo me bloqueo. No, está bien, no se bloquea. No, oiga, mire, lo de la distribución, no puede haber algo más importante que eso. Ningún sistema puede sobrevivir teniendo 34, 36, hasta 40 de pérdida, como es el caso del EDE. Eso es imposible. Lo de EDE lo sabemos, eso no surgió ahora, eso no es culpa de este gobierno, eso es culpa de varios gobiernos. Le sacaron el filete a EDE con la CIPEM y otro sistema para que los hoteles y el sistema turístico tuviera seguridad en el suministro. Entonces los grandes consumidores, un hotel de 1,000 habitaciones fácilmente paga $1,800,000 y $1,900,000 cada mes. Cuando usted me saca esos clientes a uno y me deja todo el pueblo pobre, la clase media, entonces ese es parte del grave sistema de EDE que no tiene cómo cuadrar en sus ingresos y sus egresos. Eso tiene que ser asumido como un déficit del gobierno en lo que se resuelve. ¿Y cuál es la solución? Poner los medidores, comprarlos al precio que sea, donde sea, hacer las licitaciones y marcharle al problema. En Edenorte tendrá una situación ligeramente mejor, pero todavía Edenorte también requiere colocar, porque si hay algo que no se puede regalar, a pesar de que hubo 30 años de prédica de que la energía es una cuestión esencial, una cuestión de primer orden, y se dio la impresión de que se podía hasta regalar. No es así. Lo de la energía es todo dólar. El único componente en peso son el pago de los salarios, y tiene que ser técnicos más o menos bien pagados. De manera que el problema de las pérdidas es el problema fundamental del sistema eléctrico. Fundamental. Y no habrá buena solución en el papel, ni planteada, ni buen plan, sino
satisfacen eso, ¿en qué periodo, en cuántos años, con el plan que se aplique, vamos a ir reduciendo? ¿Y en cuánto vamos a ir reduciendo? Usted va a Puerto Rico, que ahora tiene problemas también de electricidad por otras razones, pero lo tiene, y el nivel de pérdida allí es 9%. Uy, ¿por qué aquí tiene que ser 36? Un 16% en América Latina, porque hay muchos sistemas que indígenas, y hay un Brasil inmenso. En Brasil es mucho más alto, a pesar de que en esos países la indolencia con el sistema eléctrico es mayor, porque ellos satisfacen el 85% con energía hidroeléctrica. En Brasil solo en Itaipú solo le suministra a Brasil el 68%, porque si bien Itaipú, la electricidad que produce es de Paraguay la mitad y la otra de Brasil, pero el hecho de que Paraguay solo tenga 6,5 millones de habitantes no tiene cómo consumirla, y entonces el 80% de la electricidad que deberían ellos usarla se la venden otra vez a Brasil. Y de hecho el principal ingreso de Paraguay es la reventa de la Itaipú. En Iguazú todavía no hay plantas generadoras. Sí. Ingeniero, lo cierto es que ahora, de cara a las discusiones que se están dando para la reforma fiscal, hay varios... Perdón, hazme el favor, búscame unos 5 libros, 6, déjame ver. Yo publiqué un libro que se llama Manual Tratado de Energía Moderno, de 800 páginas, que ahí ustedes encuentran solución a todo, prácticamente la explicación, y quiero regalárselo. Manda no un cinco. Sí, claro. Yo no los regalo, pero a ustedes sí. Muy bien, muchísimas gracias. A Felipe no se los regalo. No, ese es mi amigo, es un hombre de tanto talento. Yo le tiro duro porque él me tira más fuerte. Adelante. Así es que se hace periodismo que le interese. Volvemos a tocar 3 temas que realmente el gobierno en sus inicios prometió que iba a reducir: el tema de las pérdidas de las EDES, la informalidad de la economía, y el gasto corriente. Volvemos ahora frente a esta reforma y tenemos los mismos problemas. El gasto corriente se ha elevado, se han elevado las pérdidas y se ha elevado la informalidad. Entonces, ¿cuál sería la visión que tiene usted? Ya usted habló de las pérdidas de la ¿verdad? Del sistema eléctrico, sí. Pero en lo que tiene que ver con la informalidad y el gasto, ¿cuál es su visión? Déjeme decirle, el gasto se ha reducido. Lo que pasa es que cuando se habla de reducir el gasto, usted tiene que entender que es una reducción relativa, no es reducción en términos absolutos. Porque si usted reduce el gasto en términos absolutos, usted paraliza el país, y eso nunca se quiere. ¿Qué es lo que se implica? La calidad del gasto. La calidad del gasto, pero eso está aprobado. Este gobierno, en medio con 2 años de pérdida de una pandemia, el pueblo ha votado por él, pero no es porque lo ha latigado ni le ha empeorado su vida. El voto tiene que interpretarse como que le ha ido mejor. Entonces, la calidad del gasto se ha mejorado y hay que seguir mejorándolo. Pero hay que seguir gastando más, porque cuando usted gasta menos, usted lo que está es decreciendo. Este es un término complejo que necesita ser bien entendido. Eso es como el ahorro de energía. Un pueblo que, como nosotros, Estados Unidos, el consumo de energía es el parámetro, el mejor indicador del desarrollo humano, Entonces usted viene y dice aquí, tenemos que ahorrar la energía porque tenemos que ahorrarla donde se está despilfarrando. Pero tenemos que aumentar mucho porque consumimos muy poco. Por ejemplo, Estados Unidos le consume a usted 13,000 kilos por persona por año.
Bueno, una nación como Canadá le consume 16,000 kilos por persona por año. La calefacción. No, que Canadá es el país con la mejor dotación hidroeléctrica del mundo, fuera de los países pequeños, bien dotados. San Lorenzo. Bueno, tiene el 60% de las inversiones. Canadá ha dado cátedra en cómo ser previsor en materia de energía. Bueno, entonces, pero Puerto Rico consume, por ejemplo, 3,900 kilos por persona, pero nosotros solo consumimos 1,500, pero Haití solo consume 90. Oiga, eso le dice a usted el desarrollo humano se lo marca así claramente el consumo de energía. Entonces, el país tiene que mejorar el gasto, aumentar el consumo de energía, pero al mismo tiempo ahorrar energía donde se esté despilfarrando. De igual manera, mejorar la calidad del gasto donde quiera que se esté despilfarrando. El reducir la corrupción de la manera tan drástica como se ha hecho aquí. Y eso nadie lo puede discutir porque tendría que demostrar dónde se está robando. Entonces, eso es impresionantemente patético, es decir, en términos de los logros que se tiene. Ahora bien, la informalidad. La informalidad del 58% es algo que aterra, pero aterra mientras más hondamente lo pensamos. ¿Por qué? Porque cuando te dicen que de cada 100 dominicanos y dominicanas, 58 está en la bruma de la informalidad, eso quiere decir que no pagan la TCS, no pagan, no contribuyen, no tendrán pensiones, no tienen la protección del sistema que creamos. De la seguridad social, que por cierto fue iniciativa nuestra. La seguridad social en este país fue una iniciativa de nosotros, porque mucha gente se asombra de las 58 leyes que han ido haciendo avanzar este país. Nosotros somos el autor de 34. La Ley General de Electricidad, la de Medio Ambiente, la de Seguridad Social, la de Hidrocarburos, búsquela todas. No sé qué hacían los otros, pero nosotros estábamos siempre trabajando en eso. Ingeniero. Entonces, creemos que la informalidad deberá ser objeto de un tratamiento profundo. ¿Cómo? A través de la simplificación del registro de contribuyentes simplificado. Ese debe ser para facilitarle. Y ese es un problema en todas partes. ¿Por qué el problema del blanqueado de dinero? Del lavado, es porque aún en Estados Unidos, que tiene cientos de miles de pequeños negocios, los pequeños negocios son los primeros que dejan de pagar impuestos y los que más buscan lavar dinero. Usted sabe que bueno, sí. Sí. Yo quiero tratar con usted, sacándolo un poquito del tema, y un gusto tenerle por aquí, aprovechar que tenemos un científico aquí y un conocedor del tema medioambiental. Ayer el ministro... Lo de científico, por respeto a los científicos, nosotros lo que somos es expertos, divulgadores de la ciencia. Claro, que complementa. Expertos. O sea, que ya no es un gran divulgador. Sí. Por ejemplo. Qué bueno, por su modestia. Pero ayer nosotros estuvimos leyendo una publicación que hiciera el ministro de Medio Ambiente en su cuenta de Twitter. Quizás en respuesta a lo que ha dicho Acoprovi, de los más de 60,000 empleos y 45,000, dice aquí, millones de pesos en inversión que se han perdido a raíz de la tardanza en los procesos de permiso en el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, dice su ministro que se está modernizando el sistema de permisología de ese ministerio, reduciendo los procesos y digitalizando entre 1, 8 y 23, o sea, el año pasado, y hoy
o sea, casi en un año, se han solicitado 3.439 permisos A, B, C y D, de los cuales el 39% están concluidos, 27% en progreso y 34% ya están en manos del ciudadano respondidos. ¿Usted entiende que esta gestión ha sido retardada en ciertamente esos procesos de permisología? ¿O qué le da la razón a Coprovi? ¿O cuál es la debilidad? Déjame dirigirme al tema de manera más abarcante. Es evidente que en un país donde no había ningún tipo de regulación en materia ambiental, porque el concepto y el pensamiento medioambiental ha ido evolucionando rápido de una manera impresionante. Lo primero es que hasta 1982 todo el mundo creyó que la atmósfera se iba enfriando, no calentando. Ese concepto del concepto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero, ese giro corresponde a Evans Paul, un científico de la NASA que retirado se puso a investigar y entonces descubrió la función del CO2 o del anhídrido carbónico en la atmósfera, de cómo retenía, porque la atmósfera debe ser neutra, debe devolver al espacio la misma cantidad que recibe lo que se llama la constante solar. La constante solar, según la NASA, es 1.368 calorías por metro cuadrado por segundo que nos viene de la atmósfera. Asimismo, la atmósfera de la Tierra debe reemitir eso para que sea neutra, y si la cantidad de CO2 en la atmósfera se mantuviera constante en 278 partes por millón, la temperatura de la atmósfera fuera más o menos 14 grados de manera permanente. Y ahora el gran grito, el gran SOS es que ya vamos por 15.4, 1.4 grados más de recalentamiento, y entonces de eso que estamos hablando. ¿Y por qué digo nosotros hacer el esfuerzo para que en el año 2000 se publicara la ley 6400? Nosotros sabíamos que iban a ocurrir muchas cosas. ¿Por qué? Porque la ley es absolutamente necesaria. El ordenamiento del sector, pero eso no se hace de la noche a la mañana. En un país de anomia, que repudia las normas, que es muy ordenado en el tren, en el metro, pero entonces en la voladora es un tigre. La misma persona que es muy limpio en Estados Unidos, pero aquí quiere tirar los papeles en cualquier lugar. Entonces, cumplir con las normas. Desde luego, cuando Domínguez Brito fue ministro, él hizo una cosa que yo lo comenté, y es que él anuló todos los permisos y todas las licencias ambientales. Y entonces de ahí viene un tranque que yo no sé por qué los ministros. Yo prefiero que se dé un permiso mal dado, aunque se vaya corrigiendo, y no que haya un retranque total y entonces las inversiones no avancen por miedo a cometer un error. ¿Tú me entiendes? Somos humanos, y si usted comete un error de cara al sol, bueno, usted lo puede corregir. Eso no tiene que interpretarse como corrupción, pero usted tiene razón, no hay que pintar las cosas distinto. El propio presidente de la República, consciente de eso, es autor de un proyecto del silencio administrativo. ¿Cuál es el silencio administrativo? Que todo permiso, todo proyecto que usted somete a una instancia aprobatoria oficial, si no le responde en 90 días o en 60 días, se da como automáticamente aprobado. El presidente ojalá nos esté escuchando para que tome esto en sus manos, y entonces yo no sé si todo lo que dice Coprovi sea verdad, porque yo no me dejo sorprender, pero me gustaría estudiarlo con respeto para luego saber si es verdad o si es algún acumulo, siguiendo la cuestión de la brujería, que le gusta
A Felipe. No, yo. Lo que pasa es que el ingeniero estaba metido allí en San Juan de la Maguana y parece como que le Yo hicieron fui, una brujería allí en San fui al Juan rito. y perdió allí en San Juan. Yo Él fui dijo al que fue una rito. concesión. A Palma Sola. Ingeniero, al principio de su intervención aquí usted hablaba y en cierta manera criticaba los que se oponen a una reforma fiscal porque le dice que... No lo que se opone. Lo que se oponen sin saber qué es. Sí, por ahí voy. O sea, y hablaba Se de oponen eso. al nombre. Exactamente, se oponen a eso, pero usted la defiende. No, Yo entiendo que tampoco sabe de qué se tampoco trata. eso es verdad. Yo estoy defendiendo que como todo el mundo ha dicho, todos los partidos, que hay la necesidad de una reforma. Y además para saber de la reforma solo hay que estudiar ¿Usted está de acuerdo con la reforma? es solo hay que estudiar la economía. Entonces yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma, pero usted no sabe dije qué. que yo no sé cuál es. Por eso, entonces Pero critica lo que dicen que no la no quieren, porque que lo tampoco que saben. no porque lo que Entonces no es la misma cosa, no ¿no? señor, el que dice que se opone a la reforma Ajá. quiere que lo que continúe que está mal siga. Pero si ya son opinión suya. Espérese, pero no es mía, es que si usted no quiere que se reforme, ¿Y si usted quiere? perdón, espérese, si usted no quiere que se reforme, usted lo que quiere es que continúe lo que esté. Entonces yo estoy diciendo, no sé cómo lo vamos a hacer porque quien tiene que hacerlo no lo ha hecho todavía. No ha Pero dicho. estoy de acuerdo, exacto, no ha dicho, pero estoy de acuerdo que lo presente para estudiarlo. Es muy sea, ¿usted no está de diferente acuerdo con la a la reforma, jerga ¿no? que usted rápidamente ha querido pasar. No. Que es Estoy una simplemente jerga. refiriéndose a que usted dijo. al No, principio. pero que uno a veces cree que ha hecho un buen invento con una jerga y la suelta No, y yo no no es estoy así. haciendo una jerga, ingeniero. Sí. Yo estoy sencillamente recordando lo que usted dijo. No, sí, pero ya se lo aclaré. Pero que- no es una jerga. Sí, es una No, jerga. no es una jerga. Es un trabalengua. Es una no, un trabalengua no, que parece que tiene sentido, pero no lo tiene. Bueno, ingeniero, usted le da ese sentido. Sí, no pero es así, soy yo no es el que una está jerga. hablando. Entonces usted se está desdiciendo entonces. No, decisión. Claro. Bueno, Eso está grabado ahí. bueno. En fin, bueno. Eso está grabado lo que Ingeniero, usted dijo. Bueno, Ingeniero. si usted quiere dedicar su tiempo a no decir nada, tiene la libertad. Bueno, si usted quiere dedicar su tiempo a desdecirse, también tiene la libertad. Está bien. No hay problema. Un genio apareció. Sumamos a No, Juan otro de Dios. genio, porque usted es un genio también. Sí, está bien. De la Somos dos Z. genios. Pero no, Sabio de no la preguntó Z. nada. Juan de Dios. Bueno, yo le buenos pregunté en base a lo que usted Pero dijo. pregunte, Entonces ¿qué usted no quiere dijo nada. preguntar? Ya yo le pregunté y usted Ya no le supo contestaron. decirme. Juan de Dios, Bueno, buenos días. qué bueno, qué útil En es. el año 1992, Probablemente. en el año 1992 el país se abocó a una reforma. Ahí surgieron varias leyes, surgió la ley 1192, surgió la ley 1493, la ley de aranceles y la ley de tributaria, pero también surgió la ley 1692. Luego en el 2000 Hipólito Mejía aumentó la presión fiscal que Leonel lo había subido Balaguer de 6 a 8, Hipólito lo llevó a un 12. Luego Leonel lo llevó a través de la ley 495-05 de un 12 a un 16%. Luego entonces la ley de redistribución tributaria, que es la ley 495-96, que esa ley también aumentó los impuestos al combustible. Y cuando llega Danilo... Ahí es que se introduce los valores. Correcto. Luego Danilo Medina, cuando llega en el 2012, con la ley 253-12, entonces lo llevó a un 18%. Claro. En cuanto al tema combustible, ingeniero... No, y ¿qué ahí se- entonces redefine Sí. toda la ley 112-00, Sí. diciendo de ahora en adelante, porque esa ley se hizo como para hacer una limpieza fiscal, hacer todo más sencillo y relanzar el sistema impositivo. Entonces de ahí es que se empieza a contar el precio de los combustibles, no como se planteó. Ahí de ahí en adelante se empieza a gravar el gas licuado de petróleo, Sí. que en la ley original no tenía gravamen, ni tenía tampoco advalores, no tenía nada de eso. Ahí apareció el GAL también, un peso al Bueno, no, el GAL apareció con Hipólito Sí. cuando Ángel Locuar publica el reglamento a la ley. Sí. Nosotros habíamos hecho la ley pensando en que cuando se hiciera el reglamento solo iban a haber 4 factores, que es el precio FOB, el flete marítimo, el costo por arrimo y toda esta cuestión, el seguro y los costos bancarios, nada más. Pero entonces él vino y se apareció con 2 factores más, el GAL
y el otro costo. Sí, sí. Decía que la ley, todas esas reformas permitieron a la economía dominicana durante 30 años crecer entre un 5 y un 5.5%. Y entonces se piensa que se vaya a una reforma fiscal y a una reforma constitucional. ¿Usted cree que esa reforma debe ser una reforma que permita la sostenibilidad de la economía dominicana? Mira, el país está en el momento para relanzarse. Ya dijimos ahorita que tenemos que romper el mito de que es la economía dominicana la que está creciendo un 5%. Es cierto que el turismo ha mostrado unos músculos y algunos otros sectores, pero la verdad es que el gran crecimiento de la economía dominicana se debe a los regalos que nos dan los dominicanos del exterior. Y nosotros debemos diseñar un país para que sea autosostenible con los que vivimos aquí y que lo que nos regalen sea un extra. Y ese es el relanzamiento que se debe, a mi juicio, hacer. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Un relanzamiento para qué? Para que este país que tiene un posicionamiento en el Atlántico envidiable, así como Singapur está en el entrecamino entre el lejano oriente y el cercano oriente, nosotros estamos en el centro del Atlántico. Pero el Atlántico, hasta que no se consolide totalmente China y estos países de Oriente, el Atlántico es el océano de la riqueza y de las enormes riquezas, porque en el Atlántico están todos los herederos de los grandes imperios. Así es. Es del gran imperio británico, del gran imperio portugués, del gran imperio español, del gran imperio romano, porque la riqueza nunca desaparece, desaparecen los gobiernos y el bienestar de los pueblos, pero la riqueza es conservada y todavía el oro que sacaron de aquí en América, como dice Eduardo Galeano, es riqueza allá en los grupos de familias atesoradoras infinitas. Entonces, nosotros entendemos que este país tiene ventajas comparativas y competitivas. Las comparativas existen por nuestra propia ubicación y nuestra propia naturaleza, pero las competitivas las tenemos que aguzar nosotros, pulirla, profundizarla, hacerla que seamos más apetecibles. Este país es el lugar ideal para establecer las fábricas de chips. El gran problema del mundo ahora no es el petróleo, son los semiconductores y los chips. Porque Taiwán, Europa y Estados Unidos cometieron el grave error de externalizarlos. Y entonces Morris Chan, el gran genio de Texas Instruments, que era un chino que nació cerca de Beijing, se educó en Estados Unidos y empezó a trabajar y es de los pioneros creadores de los chips. Para que la gente entienda qué es un chip. Y chip es un circuito integrado que articula los transistores, los resistores, los condensadores y los diodos, con una serie de interconexiones para permitir una serie de flujos de órdenes en las computadoras que haga posible el mecanismo digital, es decir, lo que se llama la voluntad digital, el que se pueda mover un equipo y actuar como si fuera inteligente solo por la digitalidad. Y eso, como ya el 70% de las fabricaciones, antes un auto era un armazón mecánico, pero ya no, ya un auto, si es simple, tiene 2.200 chips. Y si es complejo, tiene 3.400 chips. Ya no se puede fabricar un auto sin los semiconductores. ¿Y qué ha pasado? Que Europa y Estados Unidos, buscando precios más bajos después de 1985, externalizaron. Vamos a ver si en Asia nos fabrican esto. Las cositas que antes eran grandes, pero ya son del tamaño de 2 nanómetros, es decir, de 10 milésimas de metro, y mientras más chiquititos son, cada era la va disminuyendo a la mitad. Claro. Balas, creo que se llama. Entonces, ¿qué ha causado eso? Que hoy Taiwán fabrica el 54% de los chips normales y el 92% de los más complejos.
Ya ninguna nación puede vivir sin Taiwán. Corea fabrica un 18%, Samsung tiene 17 fábricas allí, entonces Japón fabrica los insumos. El mundo está en manos de esos 3 espacios y China, que tiene alguna parte de su construcción. Este país debe ser un lugar para inversión de fábrica de chips, porque estamos en un mundo, es impensable que nosotros podamos hacer lo que hizo Cuba, de que ser una punta de lanza de la Unión Soviética en el mismo vientre de Estados Unidos. La anomalía de la mina de Pueblo Grande, allá en Cotuí, que explique esto, que la Barrigol, una empresa dio que había encontrado. Bueno, Monte Grande, hay una empresa que se llama Precipitate Gold, eso quiere decir oro precipitado. Ojalá que sea cierto, es lo que tú quieres decir, que sea cierto lo que haya descubierto un gran yacimiento, pero la información, cuando uno lee cuestiones mineras, uno tiene que aguzar el sentido. Porque en minería se manejan una serie de términos que si usted no está familiarizado, Susana, que estuvo en la Cámara Minero Petrolera, ya debe conocer muchas de esas cosas. La gente lo que dicen es, la información lo que dice que ha encontrado anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es que oro hay en todos los suelos, pero en unas concentraciones tan diluidas que no tiene interés económico. Entonces, si algún explorador, sea geoquímico, geofísico o físico, plenamente, encuentra algún lugar donde haya un poquito más que lo normal, entonces eso es una anomalía, es una forma, un lugar, un espacio donde hay unos valores un poco por encima de lo normal. Y eso da pie para que uno haga estudios más profundos y puede llegar tal vez hasta la perforación, que es la única forma real de encontrar un yacimiento, definir su geometría y luego saber qué hacer con él. Le voy a compartir la pregunta que don Bienvenido hace, pospongo la que tenía que hacer sobre la minería. Pero él dijo que venía. Mientras tanto, él le manda a preguntar sobre qué potencial tendría para el tema de la energía dominicana, el tema de la energía eólica. Él pregunta sobre los molinos de Pedernales, ¿no? Míralo ahí. Tú sabes que te quiero de gratis. El tema... Usted sabe que usted es de la familia de la Z. Claro, sí. Claro, es verdad. Un hombre sabio. No. ¿Tú sabes lo que yo aprendí? Amigo tuyo. No, seguro que sí. Usted es parte de esto. Precisamente don Bienvenido le pregunta por las aspas de Pedernales. También habría que unir las de Montecristi, que son obviamente otros parques eólicos. Esa es la pregunta de don Bienvenido. Bueno, mira, el país tiene que convencerse, y el mundo, de que no todas las naciones pueden ir al mismo ritmo en la sustitución de su parque de fósiles, de generación de electricidad en base a fuentes fósiles. ¿Por qué? Porque no toda la nación tiene la misma dotación. Nosotros tenemos la condición de isla. Los libros, voy a quedar mal, o lo están buscando. Están llegando. Nosotros somos una isla. Al ser una isla, estamos despegados de los continentes, no hay para qué explicarlo. Entonces, Costa Rica tiene casi el mismo tamaño que nosotros, o por lo menos nosotros tenemos el tamaño que teníamos antes de Trujillo regalarle los 10,000 que regaló, los 7,000 y pico que le regaló a Haití. Sí, porque nosotros teníamos 55,400 kilómetros cuadrados, ahora tenemos 48,000, la diferencia de lo que él le regaló. Entonces, es el mismo tamaño de Costa Rica, pero Costa Rica está en América Central. Y entonces los ríos de América Central pasan por todos estos países. Si Costa Rica los aprovecha, bueno, pero también la cordillera elevadísima que tiene volcanes, que tiene cosas, que tiene nevados eternos, permanentes, que se van derritiendo. Los ríos nuestros solo se nutren de lluvia cuando llueve, de agua cuando llueve.
nada más, pero los ríos de esos continentes se nutren de las nieve que se derrite, que es más que la lluvia que cae. Entonces ellos pueden tener un flujo de agua para generar electricidad mucho más grande que el nuestro. El nuestro es muy reducido y a Cuba le va peor porque Cuba es una tira de tierra muy larga, 1.300, 1.500 kilómetros de largo, pero en algunos lugares solo tiene 28 kilómetros. Los ríos son tan estrechitos que por eso Cuba no tiene hidroeléctrica, tiene como 34 y todas juntas no producen lo que produce Valdesia. ¿Por qué? Porque son un chiquito, además Cuba no tiene altura. Entonces nosotros sí tenemos, pero no tenemos la dotación ni de viento totalmente, porque todavía los aerogeneradores funcionan más en tierra baja que en tierras altas. Ahora viene un tipo de aerogenerador sin aspas, que cuando estos madure, con el viento nada más nosotros podremos generar toda la electricidad que queramos, porque lo podremos instalar en las montañas. Mientras más viento haya, ahora se desarmarían los aerogeneradores si te monta uno. Entonces tenemos la desventaja de que nuestro talud continental es demasiado rápido. Nuestra montaña, nuestra llanura, entre el mar, viene un primer talud y el segundo talud, usted va a Bahía de las Águilas y a 4 kilómetros de Bahía de las Águilas, la profundidad es casi 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio, entonces no nos permiten instalar molinos, aerogeneradores en el mar, porque no tenemos una plataforma isleña larga. En Cuba se puede, porque Cuba tiene 16 kilómetros de plataforma submarina y nosotros lo que tenemos es 1.6 kilómetros. Entonces, cada país tiene sus características. Por tanto, la transición energética de los fósiles a los recursos naturales renovables será particular para cada país. Nosotros aquí, yo soy incluso partidario, a mí no me importa que quien se escandalice, porque yo fui el único que apoyé a Punta Catalina, tú lo sabes. Eso está bien. Yo dije, eso está bien y lo apoyo. Y lo he creído también. Y es así. Entonces, yo construiría otra Punta Catalina. Otra más. ¿Por qué? Porque todavía con todo el esfuerzo que estamos haciendo, todavía no tenemos 25% de generación de electricidad en base a renovables y a ese ritmo vamos demasiado lento y la principal responsabilidad de este país es tener la energía eléctrica. Y si usted no me cree a mí, vaya a ver qué están haciendo. Europa era líder en la transición energética. Juan, que es mi asistente, uno de los muchachos más brillantes que yo, igual que tú. Yo te descubrí a ti. Sí. No, entonces, una estrella. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que entender que es obligatorio transitar un tiempo de brazo con los combustibles fósiles. No hay forma, no podemos irnos tan alegres. Es una política nacional. De que me voy, de que en vez de invertir 3.000 millones de dólares en una Punta Catalina, me voy con todo con solar. No, por Dios. Es así. No tenemos donde almacenar a precio razonable la energía que producimos en las solares, porque nosotros cada vez que hablamos de la energía solar en cierta forma mentimos. 4.7 del 15% de energía renovable, nada más 4.7, y si ha dado PPA para 70 años, 4.7, menos que la eólica, que lo que tenemos es 2 parques. Eso así, precisamente. Ve entregando lo que no tenga. Precisamente, la que vive mucha gente. Precisamente, ingeniero, queremos hacer una transición de esa misma. Don Bienvenido fue que compró los primeros libros. Yo lo tengo. Pero no le alcanzaron para todo. Yo tengo el mío. Si usted quiere pagar esos. No, mentira, hombre. Es otro problema, lo pagamos con la corporativa, con la tarjeta corporativa. No, hombre. Estamos preparados, ingeniero. No, hombre. En ese mismo orden, en ese mismo sentido va nuestra cuestión. Y tiene que ver con política nacional.
La actividad humana que más mala prensa tiene es la extractiva. Todo lo que tiene que ver con extraer del subsuelo tiene pésima prensa. Hay gente que quiere vivir con el celular más moderno, el cual llena media tabla periódica de elementos. Ahí hay media tabla periódica de elementos. Que son 118. Tierras raras, tungsteno, manganeso. Usted puede conocer la química y la física solamente viendo cómo se fabrica un celular. Sin embargo, hay gente que quiere vivir con esto y desde aquí decir no a la minería porque nadie quiere hacerse cargo. No, y hasta tener un diente de oro. Bueno, y tener luego los minerales que luego en un suero le ponen en el médico. Perdón, una prótesis. Claro, hay gente que le encanta predicar la antiminería, pero no quiere vivir en el siglo XI antes de Cristo. Quiere vivir en el siglo XXI sin cargar con esas consecuencias. Y eso, hay una parte de un discurso político acomodaticio que demoniza esta actividad. Usted decía ahorita, nos adelantábamos, hay que hacer acuerdos racionales, sí, hay que hacer buenas negociaciones con las transnacionales, que son las que tienen la tecnología y el capital intensivo, sí, estoy seguro que sí. Ahora, debajo de la tierra los minerales no le sirven a nadie. Esa devoción por que si la Pachamama, que si el mundo que se ha desarrollado ha hecho uso racional de esos recursos y luego han ido cambiando con el tiempo, incluso las propias matrices que han ido. Una vez Bolivia tuvo el ciclo de la plata, luego el del estaño, hoy tiene el gas natural, nunca se quedó en un solo recurso, sino que su subsuelo. Claro, entonces. Y otros salarios. Entonces, definitivamente, viendo cómo se desarrolló Chile, viendo cómo se desarrollan otras naciones, hoy inicia la gran operación de Senegal por primera vez en el petróleo. Guyana del 2018 para acá ha construido riqueza. ¿Por qué negarle a la República Dominicana, como pretenden algunos, una legislación racional, no sentimental, no emotiva, no populista con ese tema? Mira, tenemos que convenir que nosotros fuimos impactados teniendo muy poca minería por proyectos mineros extraordinariamente grandes, a pesar de tener muy pocas minas. Ese caso, el nuestro, es único en el mundo entero. ¿Qué país sin tradición minera de repente se despacha con una Falcon Bridge? Que hubo que inventar un proceso para poder extraer el níquel, porque Cuba tiene 100 veces más níquel que nosotros, de Moa y de Nicaro. Cuba tiene la 8ª reserva de níquel del mundo, pero ellos extraen el níquel sin daño ambiental, porque el mineral de ellos, que también son lateritas, igual que los nuestros aquí, el mineral es laterita, y los minerales específicos que contienen el níquel son la garnierita, y la limonita. Pero allá no, eso quiere decir que aquí nuestro mineral, donde aparece el níquel, es profundamente rico en hierro, es una mina de hierro con algo de níquel. En Cuba es distinto, no tiene hierro, y entonces lo que tiene es magnesio. Entonces son minas de magnesio con intrusiones de níquel. Entonces, tú puedes extraer el níquel en Cuba, y así se hace, con una solución diluida de ácido sulfúrico a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no hay problema en separar el hierro del níquel, porque allá no hay hierro. No hay problema en separar el magnesio del níquel, porque su número atómico y sus propiedades químicas son muy disímiles. Y sale el sulfato de níquel. Claro, entonces allá se precipita en forma de sulfato de níquel, que luego se calienta, y el azufre que es del sulfato, luego precipita como un polvillo amarillo. Sí, pero una cosa extremadamente sencilla. Ahora aquí no, el níquel de aquí, como el níquel y el hierro son tan afines, es imposible separarlo. Entonces tuvieron que crear un proceso para producir ferroníquel, porque a final de cuentas la mayor parte del níquel se usa para acero inoxidable, y a ese ferroníquel lo que hay que agregarle partes estequiométricas para completar las afinidades químicas, y entonces agregarle más cromo, que es con lo que se hace el acero inoxidable. Bueno, pero ese proceso eleva la temperatura a 1850, 60 grados centígrados, que constituye un crimen ecológico. Nunca debió haberse hecho. Habiendo tanto níquel en el mundo, eso nunca debió haberse explotado ni aceptado como proceso. Ahora, ¿por qué se hace? Porque la Glencore
domina gran parte, es tal vez la comercializadora de materia prima más grande del mundo, debe andar hoy por los 600 mil millones de dólares de comercialización, y ellos quieren tener posición dominante para impulsar el valor de sus acciones en las bolsas de valores. Entonces a ellos aquí pueden perder 200, 300, 400 millones, pero les ayuda a tener una posición dominante en la producción de níquel a nivel mundial, y ellos, aunque pierdan aquí, ganan en las acciones en los mercados de valores, que es donde está el gran flujo de dinero. Ahora, esa explotación que sin duda ha hecho daño, ha hecho bien, sacó a Bonao, que hasta provincia lo hicieron, y ahí anda. Bueno, no debió haberse hecho, pero se hizo. Pero fue una explotación que desorbitó la comprensión de la minería. Los dominicanos se dirán. En la misma época llegaron Alcoa y Falconbridge. Sí, no, Alcoa había llegado en 1946, específicamente en 46 se descubrió la bauxita aquí. Pero la Alcoa vino en 1958 cuando le compró a International Nickel Corporation, la INCO, que le compró los intereses, y entonces les regalaron, dice Juan Bosch en su libro, $1 millón a Trujillo, y ahí para acá empezaron entonces un proceso de investigación ahí en la Loma Mala, cerca de Maimón, experimentando con el mineral, donde desarrollaron el proceso que hoy se usa que es un proceso donde el mineral crudo se funde con nafta a alta temperatura, y luego entonces en alto horno los botones pero no metamos en eso. Entonces el otro caso es Rosario, Dominicana, una mina. ¿En qué país donde casi la producción de oro era casi cero, aparece de repente un yacimiento tan generoso, aflorado, que permitía producir 1,5 millones de onzas de oro a cielo abierto, pero con un proceso que usa mucho cianuro de sodio, que el cianuro de sodio no es tan dañino gracias a que primero, antes de echar el cianuro a la solución en preparación para disolver el oro y la plata, hay que elevarle el pH con cal a 14. Y como ese pH a 14 es el más alto, porque el pH va de 0 a 14, cuando es debajo de 7 ácido, una cosa muy ácida puede tener 12 pH o 3. Y si es 1.5 es un pH muy ácido, pero si es alcalina es después de 7 hasta 14. Entonces, si tú elevas el pH en el agua, antes de echarle el cianuro de sodio, que es una sal, no se decompone en ácido cianhídrico, que es lo que mata, es lo que se usaba en los gases de la SS de allá de Alemania. Bueno, entonces apareció ese yacimiento tan grande que es verdad que contaminaba, aunque hacía esfuerzo para controlar esa contaminación. Hoy, Barrick Gold, que recibió todo el beneficio de un trabajo que nos costó a nosotros 6 años viajando por el mundo entero, porque ese proceso que usa Barrick Gold, ellos lo han mejorado un poco, pero ese proceso lo desarrolló la misma Rosario Dominicana, y fue a mí que me tocó 5 años andar por el mundo entre el Lakefield Research Center en Toronto, Hazen Research en Golden, Colorado, Colorado School of Mine, Boliden allá en Skellefteå, Suiza, y nosotros tenemos que ir 4 veces al año a visitar todas esas investigaciones de donde salieron esos procesos, que luego, junto a la Reserva Fiscal, el Estado lo negoció con Placer Dome, pero toda esa tecnología, eso no es de Barrick Gold, eso es de nosotros, que no fuimos nosotros que lo desarrollamos, lo coordinamos. Y muchos centros también en África del Sur, en Kazakhstán. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que el pueblo dominicano fue conmocionado por esta forma de minería. El estado de Colorado tiene 50,000 minas. Nosotros lo que tenemos es 6, 7 u 8, nada más. Pero nos conmocionaron. Y una narrativa. Ahora viene, por ejemplo,
el oro de Romero en San Juan. Bueno, ese es una minería totalmente distinta y eso del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque aquello es subterráneo. Ha ocurrido un yacimiento, un hallazgo a 150 metros de profundidad, donde hay un encajonamiento definido hasta ahora en su geometría de más o menos 3 millones de onzas de oro, con una ley altísima. Ley es el contenido del metal de interés en un mineral. Entonces, con una ley de cerca de 1 onza de oro, mientras en Rosario Dominicana, en Barrigol, las 470 millones de toneladas de reserva que tiene, el contenido o ley promedio de 3.3 gramos por tonelada. Aquí en casi 1 onza, 30 gramos. Es decir, que si se da lo que muchos mineros, Miguel Peña, López, Osiris, que ojalá llamen, Muñoz, Rolando Muñoz, todo, estamos esperando de que sea una formación, porque en la cordillera central de nuestro país no hay mina, no hay mina en operación. Esas minas que ustedes ven en operación están en la Sierra de Yamasá, es un desprendimiento de la cordillera central. Por eso usted puede, cuando va en auto, pasar, doblar hacia San Francisco de Macorís, y esa loma que queda a la derecha, cuando usted va de aquí para allá, esa es la Sierra de Yamasá. Ahí inicia y termina en Monte Claro, allá en la provincia de Monte Plata, y ahí es que está Falcondo, ahí es que está las minas de oro, ahí es que está Cormidón, ahí es que está la producción metalífera del país. En la cordillera central hasta ahora. Pero hay una narrativa, y escúcheme, ingeniero, que es la que se le ha impuesto al pueblo dominicano, de que aquí desde que se dan 2 picazos entre un mineral, la madre de las aguas, nacen el Nilo, el Gange, el Amazonas, y no se puede, porque no se puede, y simplemente no hay mucho de exageración. Carajo. Oye, la Academia de Ciencias la convirtieron en la iglesia antiminera dominicana. Mira a ver si nosotros amamos el medio ambiente. Averigua quién fue la primera persona que se graduó en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Fuimos nosotros en la Universidad de Kansas, ¿no? En Escaleftia, no en Kansas. Yo estudié Ingeniería Química, pero en Escaleftia en 1978 fuimos nosotros, es decir, en la Universidad de Trondheim. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno tiene alguna comprensión y una sensibilidad de este tema, y que uno no está propiciando nada que haga daño al país, no, pero esa mina, por ejemplo, de Romero, se puede hacer perfectamente sin dañar nada. Y si se da lo que nosotros, los que hemos estado envueltos al mundo minero, junto a muchos otros más de mucha y buena reputación, pensamos que esa puede ser la formación tireo, así se le llama, formación tireo, que pudiera ser el yacimiento de oro más grande que haya en toda América. Sí, eso es así. No lo podemos decir ahora, pero ¿cómo es posible que en ese solo spot que se ha hecho ya se pueda? Entonces ahí se está hablando mucha mentira, porque el pueblo ha sido educado por los ignorantes. Los que conocemos de eso, ahora es que vamos a empezar a hablar. Sí, pero el presidente tiene toda la información técnica, económica, todo. Sí, la recomendación del ministerio, pero no le ha dado la voluntad de tomar la decisión como político. Como político. Por eso, tú eres política. Pero no así, yo soy más técnica que política. Pero no soy presidente y no voy a llegar. Ahora, pero usted sabe una cosa, hubiese dado la concesión, y usted no hubiera tenido que trabajar tanto para bajar tanto a Félix Bautista. No, es que nosotros lo derrotamos como claro que sí, porque usted lo tuvo ahí, fue al tri. No, y él se salvó a Tangana. Oye, ¿por qué? Sí, porque era parte del PRM, no. quería, Espérate, lo sabe. Vamos a decir las cosas claras. Claro. Un partido empieza a preocuparse cuando lo va a tener todo, porque usted tiene que pensar también en la credibilidad. No, oiga, un partido, y modernamente uno tiene que pensar también en la credibilidad del proceso.
sabiendo usted que usted lo está haciendo bien. Y es mejor Pero dejar usted pasar tiene que Felipe Bautista cuidarse. que Omar. ¿Por qué usted tiene que cuidarse? táctico. Si usted llega a Italia y llega Susana Gotró, mi gran amiga, porque es mi chulería de amiga, nos mandamos unos mensajes ¿Verdad que sí? de Caro. No, es que yo tenemos, nos reunimos Eso es aparte. viejo, Nos eso es reunimos viejo. aparte. Mira esto. Y nos reunimos a intelectualizar. Y Susana tiene uno de los poemas. Tiene una prosa de los más finos. Es sorprendente la escritora que tú eres. Sí, Mira, sobre todo la y poesía eso. erótica. No, Es excelente. pero por favor. Excelente. ¿La cual? Es la poesía erótica de Susana. Diablo. El erotismo es la dignificación del sexo a través de la cultura. Pero yo no conocía esa. Ay, No yo conocía esa no la eso. conozco. Sí, sí, no, pero Le voy oye, a mandar esa. hablando de minería, tiene una hacia cierta Claro. gruta anatómica corporal Claro. femenina. sí, Esa gruta no, divina. porque- Le voy a enviar eso esta Y noche. te tengo que Que ella enviar, sí miente. y te tengo que enviar el código minero que yo escribí en 1975 antes de empezar a explotar la montaña, que dice: en busca de la tecnología y el capital, hacia el hombre a quien la tierra entregó todo su dolor y su amargura, se promulga el siguiente cántico de aliento a las madres fecundas que han perdido hijos con plomos sustraídos, porque a los pueblos situados más allá del horizonte del pan les cambian sus tierras por fusiles. Artículo primero: es necesario respetar las pepitas de oro a orilla de los ríos, porque ellos son Todas. el tributo al follaje de la ribera. Bueno, tú lo verás. Wow, pero está precioso. Señores, mira, hablando de todo un poco, la cultura alrededor de la minería, los pueblos mineros de Inglaterra han generado un folclore extraordinario. No, porque los De entes, literatura, usualmente, de el música. técnico minero se hace muy intelectual por la meditación. La soledad. Sí, la soledad. Sí, Sí, es cierto, es cierto que tal vez también se vuelven muchos tabaqueros y alcohólicos. También por el mismo Porque fenómeno. como los minas no Claro. están en las ciudades, están Aislados. en los lugares más aislados e imprescindibles. Y algunos de por la vida. calicata se vuelven otra cosa. Exactamente. También, ¿eh? Te Pero ese es estás un tema que riendo. vamos a Pero mira, pero eso es así. Ese es un tema que vamos a extender en otra Usted es oportunidad. minero. Yo claro, después de la ingeniería química, Pero usted es minero. entonces Ingeniería minera. claro, entonces No, fui, pero por la descripción que acaba de no, fue porque yo cuando que cuando nos graduamos, vinimos aquí, entonces conseguimos empleo en la madre y maestra. Entonces la madre y maestra desarrolló con la Universidad de Gales, de Gales, de Gran Bretaña, la escuela de mina y geología. Entonces nos envió a nosotros porque consiguió una donación de la UNESCO a estudiar minería en la universidad más exclusiva del mundo, que es Colorado School of Mines. Entonces ahí fue que yo hice maestría y doctorado. Para no pasa todo el mundo tampoco. Ahí no hay beca de que. Mira, nos vamos, ojalá, de todas esas universidades extensiones de la UAS hace muchos años, una al menos, debió ser agrícola y mecánica, para precisamente atar al recurso humano, al sector suelo. Pero especializado. La UAS es un agua que se va rociando. Mire, pero usted no se va sin decir a dónde pudiéramos tenerlo en Ministro esta gestión. Oye. Y me dicen que por Me qué han mandado no. 5 listas. Oye, y no me eche boche. No, me eche yo no estoy. No cojo esa. Yo no estoy. Se arrumba No, la yo otra. sé que usted no está, pero yo que no le estoy. aceptaría. No, pero déjame Porque decirte. ya le han ofrecido Déjame varias decirte. cosas y usted dice que no. No, yo estoy colaborando. El país, lo debo indicar así brevemente, el país firmó con Guyana un acuerdo para hacer una refinería y una petroquímica, y yo estoy trabajando en eso, estoy diseñándola. Entonces, puede ser una refinería bien grande. Guyana quiere que el país sea el que tenga la mayoría
de acciones y de todo eso y que monte el proyecto. Y entonces vamos a hacerla con los hindúes. No, querían hacer una. Va para Guyana ya. Por falta de grano. Dice. Vamos a hablar del Esequibo. Okay. Un domingo de esto. La Guyana Esequibo. Bueno, mire, déjeme decirle. Venezuela resalta su derecho al Esequibo. El Esequibo es una zona que va desde el Lito de Moraima, donde termina el río de Roraima, de Roraima al río Esequibo. Hay muchos ríos que vienen de del América del Sur hacia el Caribe, como el Magdalena. No, el Orinoco. no, estos son el Esequibo es uno, el de Morara es otro, sí, y otros más, que son los ríos Guayana, que así es su nombre, si nosotros decimos Guyana en español, pero en inglés es Guayana, tiene hoy 215.000 kilómetros cuadrados. 215.000, pero tiene 800.000 habitantes. Pero Venezuela está reclamando 159.542 kilómetros. Claro, pero no en tierra. Déjeme 5 minutos y termino. Entonces, 160.000 kilómetros cuadrados. Si Venezuela le quitara eso a Guyana, entonces quedaría con tan solo 55.000 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa? En el 2009, Venezuela resalta su derecho al Esequibo porque ellos dicen que en 1776, en el Tratado de Tordesillas, y en 1787, en el Tratado de Aranjuez, que también tiene que ver con nosotros, porque ahí fue que se establecieron los límites entre lo que pasó a ser Haití y nosotros. Allá también se hicieron esos límites, y entonces así nació lo que se llamó la Capitanía General de Venezuela. El término de Venezuela viene porque Alonso de Ojeda y Américo Vespucci entraron por Maracaibo a lo que se llama la cultura de los palafitos. Sí, entonces vieron que eso era como si fuera Venecia. Y entonces, haciéndole un diminutivo a Venecia, pusieron Venezuela, y de ahí que viene el nombre de Venezuela. Sí, entonces, ese reclamo de Venezuela, ellos lo fortalecen porque en el 1899 Venezuela y Gran Bretaña le pidieron a Estados Unidos que sirviera de árbitro. Estados Unidos sirvió de árbitro, y entonces montaron en La Haya un laudo arbitral, un arbitraje, y entonces ese arbitraje lo presidió un ruso. Estados Unidos fue que le seleccionó los representantes a Venezuela, los jueces, y allí Venezuela rechazó desde aquel entonces el resultado. Dijeron que estaba viciado porque le dieron ganancia de causa a Gran Bretaña, y si es así, el Esequibo es de Gran Bretaña. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezaron los trabajos y las revueltas independentistas para crear lo que es hoy la República Cooperativa de Guyana, entonces, en 1962-63, entonces, Gran Bretaña le hizo una jugada, yo diría que muy mala, a Guyana, porque le dio la independencia, pero entonces llamó a Venezuela y le dijo: vamos a reunirnos los tres, Venezuela, Guyana, en proceso de independencia, pero todavía colonia, y Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña propuso: miren, el tema del reclamo que tiene Venezuela frente a nosotros sobre el Esequibo, eso fue ya en 1966, que se llama el Acuerdo de París, se va a resolver en unas reuniones posteriores que quedarán en sus manos. Y entonces, de ahí la situación volvió atrás. Hasta ahora, Guyana
acudido en el 2018, acudió a la Corte Internacional, pero Venezuela impugna la validez de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en esa situación en que está. Pero ¿qué pasa? Que en el 2009 Hugo Chávez cambió las condiciones de operación de las 9 grandes megacorporaciones petroleras que estaban trabajando en Venezuela. Entonces, excepto una, no aceptó. Esa fue ExxonMobil. ExxonMobil fue entonces al gobierno de Guyana y le dijo: ustedes tienen 5 ríos grandes, enormes, que traen sedimentos por millones de años a esos mares frente a ustedes. Nosotros estamos por probar una tesis de que todos esos sedimentos orgánicos en ese mar tienen que haber creado una plataforma onshore impresionantemente rica. Y entonces ahí se definió lo que se llama la zona de Stabroek, dentro de la cual ExxonMobil ha hecho 58 perforaciones y ha encontrado con éxito unas 38, y ya va por más de 13,000 millones de barriles de petróleo de reserva, y está produciendo 800,000 barriles por día, y se espera que el año que viene va a llegar a 1.200.000 barriles por día. Entonces, Guyana, de muy pobre, ahora salta a muy rica. En el 2000 su PIB 2020 creció un 50 y pico %. Bueno. Ingeniero, gracias. Definitivamente que esto merita, como de costumbre, otra parte. Sí, está bien. Y por supuesto, hay tantos temas de políticas públicas que hay que volver a revisitar. Gracias del alma. Sí, muchas gracias. Es su casa, bienvenido a ella. Okay. Culminamos aquí junto a Josefina esta presentación de hoy día.